Quiero hacerles una pregunta. ¿De qué habló Genaro el martes? ¿Escucharon su plática? Yo les recomiendo, escuchen las pláticas de los martes. ¿Sí? Samuel, ¿de qué habló Genaro? ¿No? A ver, Héctor, ¿de qué habló el martes? Tampoco. Héctor, el otro Héctor, tampoco. Ulises, ¿de qué habló? ¿Quién es tu héroe? Ahora sí todos se acuerdan. Sí, ¿verdad? Eso era, eso. ¿Quién es tu héroe? ¿Sí? ¿Y qué versículo tocó? A ver, Héctor dijo que ya se acuerda. ¿Qué versículos tocó Héctor? Fue el domingo ya. Muy bien, muy bien. El martes yo compartí del semáforo, ¿se acuerdan? Es que no ponen atención. Por eso dije. Con razón, hubiera uno visto, pues es que sí, pero el domingo fue esto y el martes fue esto. Órale, Compartió el domingo de qué versículo, ¿se acuerdan? Josué 1:8, desde el 1 al 5 y luego de ahí en adelante. Y yo quiero ver hoy, ahorita lo voy a tocar poquito, Proverbios 1:8. Yo toqué esto el martes, ¿sí? Y voy a dar una continuación, ¿sí? Y en Proverbios 1:8 vamos a leer al versículo 16. Y dice, voy a esperar tantito. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Siol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de las veredas, porque tus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Sí? Ahora, si tú no escuchaste la plática, la mía del martes, ¿sí? ¿Qué es? Tú la vas a poder entender el día de hoy. Voy a hablar de los mismos versículos, pero voy a tocar otro, vamos a llamarle otro tema, ¿sí? Y yo quiero enfocarme en el versículo 1 que dice, oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, ¿sí? Ahora, yo aquí es donde quiero tocar un tema. Eso es un tema, el saber escuchar. El saber escuchar tiene sus complicaciones. No es nada más que es lo que tú escuchas. ¿Sí? Yo puedo decir ahorita, decir un ejemplo, ¿no? Sencillo. Hola. Y Genaro puede decir hola. Lo dijo muy alegre. Y a lo mejor Nico no, estaba enojado. Dijo hola, pero enojado. Y luego Héctor dice, no, pero es que no, el hola venía para mí. ¿Sí? Cada quien escuchó un mensaje diferente. ¿Cuántos de ustedes, papá, les han tocado que con sus hijos tú les das una instrucción y ellos escuchan lo que quieren? ¿A alguien les ha pasado? No, ¿verdad? ¿Sí? Pero voy a ir más allá. ¿Cuántos de ustedes han practicado el saber escuchar? ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros le decimos a nuestros hijos, hey, escucha, pon atención. Y yo te hago una pregunta, papás, ¿tú escuchas?
Se pusieron serios. ¿Sí? ¿Tú escuchas? Primeramente a Dios, pero Dios instituyó, vamos a llamarle ciertas cosas donde tú realmente escuchas a tu jefe. Sí. Porque muchas veces pensamos y decimos, ay, es que esto, ay, es que el otro. Y la verdad, ni escuchan. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Ah, sí, 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 sí. Se dan la media vuelta. A ver, ¿qué te dije? No sé. ¿Les ha tocado? Sí. Y no sé. Yo me acuerdo que cuando estábamos en los jóvenes, yo les decía, a ver, escucha, van a hacer esto, esto y esto. Sí. Y los dejaba. Y ya después, a ver, ¿qué hicieron? Y habían hecho una partecita de lo que les había dicho y todo lo demás era betún que ellos le habían agregado. Y les decía, ¿y por qué no escucharon? Sí. ¿Y saben una cosa? El ser humano, hay una palabra que le gusta mucho y se maneja mucho. Quiere hacer su propia y santa voluntad. Sí. Porque muchas veces te preguntan algo que realmente ni siquiera quieren saber. Y lo preguntan por cortesía, lo preguntan porque tienen que hacerlo, pero la realidad es que no están dispuestos a hacerlo. Sí. Y es más, yo conozco gente que hay cosas que le han dicho, yo ni pregunté nada de eso porque yo no quería saber de eso. ¿En serio? Y la verdad yo digo, pues más inteligentes. Porque no querían que les dijeran así, así, así. ¿Sí? Y te digo, y a mí me han dicho, es que yo ni siquiera le he preguntado a Dios porque no quiero la respuesta. Porque sé lo que me va a decir. Sí. Y aquí en esta parte está exhortando a los hijos a escuchar, ¿correcto? Pero yo quiero voltearla primero a nosotros. Tú y yo somos un espejo para nuestros hijos, para que ellos puedan ver en nuestras vidas el cómo obedecemos a Dios. Si sabemos escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y esta palabra aquí, fíjense, está hablando acerca de someternos a la corrección que Él nos da, que implica la reprensión y la disciplina del Padre. ¿Sabes que esto se ha perdido en el hoy en día con los padres? Se los voy a repetir. Está hablando de someternos a la corrección. Un sometimiento, que Él nos da, ¿sí? Que implica la reprensión y la disciplina del Padre. Tiene que haber corrección, reprensión y disciplina. ¿Sí? Y esa parte que pasa nos ayuda a poder, ¿por qué? Que Él pueda escuchar. Si yo le digo, ay, es que no lo hagas, ¿qué pasa? O, ay, yo lo hago mejor. Y les voy a decir algo. ¿Sí? Les voy a decir algo. Es más, les voy a decir esto. ¿Saben que lo más difícil que para mí ha sido el ser pastor, ¿saben qué es? Delegar las cosas sabiendo que no las van a hacer como uno quiere. Sabiendo, eso es lo difícil de pastorear, ¿Sí? ¿Por qué?
Porque la realidad es que yo en la calma, por un decir, para mí no era tan difícil. Para mí era más fácil, Javier dijo, ¿sí? Y la realidad es que si a mí me obedecían o no, daba igual. A quien no le obedecían era, ¿sí? Pero ya, o sea, ¿por qué se los digo? Porque la realidad es que era lo mismo con Javier, ¿sí? Y él a muchas personas les dijo, es que no sabes escuchar. Escuchas lo que quieres. Escuchas nada más lo que te conviene, pero no todo. Y nosotros como padres queremos tener hijos buenos, queremos tener hijos obedientes, queremos tener hijos que escuchen, pero la realidad es que nosotros no damos un paso para nosotros poner en práctica eso en nuestras vidas. Porque va a llegar un día que tu hijo pequeño va a crecer y se va a dar cuenta, ¿eh? ¿Y qué crees que va a decir? ¡Ja! ¿Sabes que en los adolescentes el trabajo más difícil en la adolescencia para mí era, ¿por qué yo le voy a hacer caso a mis padres si mis padres no le hacen caso a Dios? Ellos me piden a mí que yo les obedezca, pero ellos no quieren obedecer. De chiquitos los puedes llevar por donde sea y ándale y esto y los puedes, ahora sí que vamos a llamar moldear de una forma, los puedes hasta engañar de una forma, pero van creciendo, van observando, van mirando y ahí es donde el corazón que pasa se tuerce. Sí. Yo me acuerdo de una señorita que llorando, pero de ese llorar enojada. Sí. Chiquita. Sí. Y un día la veo enojada, no quería ir a la congregación, no quería ir con los adolescentes. Y un día yo no sé por qué, pero llegaba, se sentaba y no hablaba con nadie. Y yo le daba lata jugando y todo, y pues nomás como que me decían, ¿sí? O sea, no era grosera ni nada, pero como que no jugaba. Y yo no sé qué pasó un día, yo creo que la agarré cansada. Y llego, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y se suelta llorando. Se suelta llorando así, pero así de esas de coraje. ¿Qué tienes? Le digo. ¿Qué te pasó? Me dice, es que yo no entiendo por qué yo tengo que venir acá cuando mi papá ni siquiera hace lo que dicen. Nada más quiere niños buenos, pero él no está dispuesto a cambiar. Pero rabiando, ¿eh? Díganme unas cosas. En ese momento, ¿qué le podía decir a la niña? Si tenía razón. Sí. Yo me acuerdo que agarré y le dije, Dios, dame sabiduría. Porque así como anda bien bravo, ahorita me va a decir, ¿y a ti qué te importa? ¿No? ¿Sí me entiende? Estaba enojada. Sí. Y me acuerdo que hubo un silencio, la dejé ahí, que se explayara, que llorara, que estaba así toda prendida. Y nomás la agarré y le dije, no te preocupes. Le dije, Dios tiene. Ni me acuerdo bien la conversación completa, pero me acuerdo que nada más le dije yo que, le dije, Dios tiene algo mejor para ti. Sí. Y cambió, o sea, en esa forma cambió entendió y dijo, se soltó. Pero ¿cómo nosotros como papás podemos cambiar el corazón de nuestros hijos?
Yo le decía a ellos, les decía, lo más difícil en los adolescentes son los papás, ¿eh? Los niños son una chulada, ¿cierto o no? Y ahora se volteó y dice, ya entendí, son los papás. Amados, nosotros podemos deshacer lo que Dios quiere hacer en la vida de los hijos. Y tenemos que ser sabios, ¿eh? Sí. Genaro tocó en Josué, ¿cierto? Vayan a Josué 1:9. ¿Sí? Josué 1:1 al 9. Y dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, mi siervo, ¿sí? Mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sí? Aquí vemos en estos versículos que Dios designa a Josué para gobernar al pueblo. ¿Sí? Y le da una comisión grande. ¿Sí? Donde le dice que tenía que llenar los zapatos de Moisés, vamos a llamarle. ¿Sí? Pero ahora yo me hago esta pregunta. Y cuando Genaro estaba compartiendo, yo ya tenía más el concepto de mi plática y dije, yo me hice esta pregunta y me hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que Moisés, Josué, si no hubiera tenido un buen testimonio, lo hubieran puesto? Si no hubiera aprendido a escuchar a Moisés, ¿tú crees que lo hubieran puesto? Él estaba pegado al tabernáculo. No nos dice la Biblia cuánto tiempo pasaba. No nos dice si le acercaban de comer. No nos dice si había un techito. No nos dice si estaba fresco. No nos dice nada. Pero estaba ahí a la puerta del tabernáculo y no se quitaba por si lo ocupaba Moisés. ¿Sí? No se sabe. En el hecho donde cuánto pasó, quién sabe. Pero él estaba. Y si se fijan ahí en el verso, empieza los versículos y dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sí? Y dice después, este pueblo y la tierra que yo le doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y del Líbano. ¿Sí? Y nos vamos a saltar al versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente.
Dios le estaba hablando desde del versículo 1 al 9, le puso ciertas cosas, ciertas especificaciones donde Josué tenía que escuchar. ¿Sí? Y fíjense en qué sentido. ¿Cuántas veces le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente? No una, se lo repite. ¿Sí? ¿Cuántas veces le dice? Mira, le dice, esfuérzate, versículo 6, y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Y luego le dice, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que le estaba dando instrucciones, sino el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? No es para que él sepa, sino que es para que guarde en su corazón, guardes conforme a todo lo que está escrito en él, no sus pensamientos, no conforme Josué lo que pensaba, sino conforme a lo que fue escrito. Guarda este libro de la ley. A Josué le estaban dando instrucciones para guardar, para estar ahí. Y pon atento, escucha. Está ahí pendiente. Esfuérzate. Nada más te digo, esfuérzate y sé valiente. Y no te apartes. ¿Sí? Versículo 9. Se voltea y dice otra vez, mira que te mando que te esfuerces. Ya van 3 veces. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Tú crees que a la primera no? No, le estaba dando un énfasis. ¡Ey! Escucha. ¡Ey! Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando. Ya eso ya cambió, ¿Sí? Dice, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Sí? ¿Y qué dice versículo 10? Ya ahí dice, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el campamento. ¿Sí? Aquí vemos en esta parte donde tú dices, ay, joles. ¿Sí? ¿Sabes que ese vocablo que les está dando ahí, hablando acerca de las instrucciones, del estar escuchando, se llama hiporgos? ¿Sí? Y esta palabra quiere decir un obrero bajo la dirección de otro, ¿Sí? Josué era considerado un obrero bajo la dirección de otra persona, Y no estaban hablando de Dios, estaban hablando de Moisés, porque él fue fiel a estar con Moisés. ¿Sí? Fidelidad. ¿Sí? Escuchar las instrucciones, escuchar lo que Dios decía, y no tan solamente lo que Dios, sino que él tenía que aprender a escuchar la voz de Moisés. Sí. Y dices, no es fácil, Sí. No es sencillo. Padres, ¿queremos nosotros que nuestros hijos obedezcan? ¿Que sepan acatar las instrucciones? Empieza con nosotros, Cuando le dijo Genaro a Ulises, no, pues por tener vamos, instrucción militar en la milicia, no, pues te va a ser más fácil. ¿Por qué? ¿Ahí acatabas órdenes o acatabas órdenes, sí o no, Uli? Y si no las querías acatar, ¿qué pasaba? ¿Así te iba? No olvídense, cuartelado también se llevaban sus, ¿sí? ¿Por qué? Ahí, y era, aunque Ulises le pareciera o no le pareciera. Y dependiendo a su obediencia, a cómo escuchaba, ¿qué pasa? Los de más alto rango, los de abajo iban subiendo, iban colocándonos en puestos. ¿Me equivoco? ¿Por qué? Eso es en todos lados. En tu trabajo,
¿Tienes una persona que no escucha, la vas a poner de jefe? ¿Pero es buena persona? ¿Eh? ¿Y por qué pensamos que con nosotros va a ser diferente? Sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, yo llegaba a diferentes lados con los mayores, con la gente mayor. Y me acuerdo mucho de una persona, se me fue el nombre, el papá de Chris, ¿no? El señor Víctor Richards. Y me acuerdo que el señor Víctor era grandote, güero, ojos azules, y llegaba y tenía unos lentes. Y yo lo veía y eran fuertes, ¿no? Y llegaba y me decía, Johnny, Johnny, Johnny. Y me agarraba de aquí. Así me agarraba, pero unos manotazos me daba, ¿no? Y me decía, Johnny. Y él me decía, se acercaba, se agachaba a mí y me dice, ¿cómo te trata tu suegro? Y yo me le quedaba viendo. Y le decía, bien. No, 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 no. Dime la verdad. Dime. Y hablaba así, dime la verdad. Y le decía, bien. En serio. Sí. Y varios me decían, ¿en qué sentido? Jugaban conmigo. Yo estaba aprendiendo. ¿Sí? Javier, la verdad yo doy gracias a Dios por su vida, donde él, en el hecho de que él iba a algún lado, me llevaba y esto, y podía ver esas cosas, podía escuchar, podía nada más. Y sabes que no eran tiempos de hablar, eran tiempos, a lo mejor va a decir mi esposa, entonces ya sé por dónde, lo que te callaste allá lo estás aventando ahora. ¿Sí? Nunca quedó bien con la mujer, pero bueno. ¿Sí? ¿Qué es? Eran tiempos donde, y yo buscaba oportunidades. Señor, yo le llevo las maletas, Señor, esto. Y yo les traía el agua y empezaba y traía el otro. Y yo estaba buscando qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo veía algo diferente. ¿Sí? Yo lo único, yo estos versículos, yo después cuando fui a la escuela, yo los subrayé y dije, estos son para mí. Le dije, nada más esfuérzate y sé valiente. Y los traduje, no te rajes. ¿En serio, eh? Y yo tengo en mi Biblia, en mi primer Biblia que yo tengo, abres la primera hoja. Tengo una Biblia que mi papá me regaló, una de estudio cuando yo entré al instituto bíblico. Y yo le puse ahí en letras grandes, nunca retroceder. Nunca. Y a veces voy a mi Biblia y agarro y leo las cosas que yo he apuntado en mis hojas ahí atrás. Y yo decía, nunca retroceder. Y yo tenía cosas que Dios hablaba en mi vida. Yo tenía a Dios. Y yo llegué y yo le dije, Dios, no importa cuánto tiempo yo tarde, pero yo quiero ver tus maravillas en mi vida. Yo, mi corazón era, Dios, no importa si yo barro y trapeo 20 años, no importa, con tal de que yo lo pueda ver. Sí. Hace ratito Oli estaba ahí dormido, estaba ahí en la silla y le dije, vente, tráete unos cojincitos, los acomodé, se quedó bien dormido. Y me volteé y le dije a Uli, me recuerda cuando a mí me dejaban en la oficina, yo agarraba unos cojincitos así, los ponía en la oficina, porque yo estaba de 2 a 4 y me decían, tú vas a estar de 2 a 4 y no me contestes teléfonos. Y en el calorón, hombre, no había aire, no había cosas que yo pudiera decir, así, no, no. Sí. Mi primera oficina fue una oficina así como la que tiene Chueco ahí. Fue mi primera oficina. ¿Sí? En el auditorio donde se grababa, ahí era mi oficina, ahí empecé. Y yo me acuerdo que me decía mi suegro, lo único que me dijo me dice, siempre hay algo que hacer. Y yo no lo entendí. Bueno, pues siempre hay algo que hacer. Y un día no me acuerdo que agarré y yo estaba ahí bobeando en algo y me dice, ¿qué haces?
No, pues aquí no hay nada. Y que me mete a la oficina. ¿Cómo que no hay nada? No, pues mi chamba yo la tengo bien. ¿Cuál era mi chamba? El cuartito, ciertas cosas. Y pues era jugar y eso, pues no había nada para mí. Y yo, muy sincero, ¿no? Pues ya, acabé lo mío. Ah, y me acuerdo de estas palabras. Me dijo, tú siempre tienes algo que hacer. Pero si ya acabé. Me dijo, no me estás entendiendo. Siempre puedes orar y siempre puedes leer tu Biblia. Y si no hay nada que hacer, ¿ves todas esas sillas? Y yo, sí. Ponte a orar por cada una de las personas, de cara a cada cara que tú te acuerdes. Y yo solo, ¿eh? Y tú dices, es que pasó. No, ahí duré un rato y estaba un calorón. Yo llegaba y así sudando. Y hoy en día, que si no quieren con un cafecito, no hay cafetería, no hay aire acondicionado, no, está bien pesado. Sí. Y yo me acuerdo que ya después, como al año, yo creo, ¿no? Como un poquito más, como al año y medio, 2 años, ya me dieron oficina. ¿Cuál? Compartí oficina. Y me acuerdo que me decían, esta es tu oficina, pero hay algo que está en tu oficina, hablando que van a compartir, y me dice, y eso no se puede mover. Y era la computadora con la que hacíamos los cheques. Dices, ¿computadora? Era una máquina de escribir ya eléctrica. Y que si te equivocabas, borrabas. Y así empecé. Tenía que hacer los cheques. Y ya hasta que la persona que estaba ahí fue con Javier y le dijo, oye, ¿cómo va a compartir oficina con ustedes? En 12 me quedan ahí. ¿Sí? Porque era latoso. Era muy juguetón y todo. Y yo empezaba y bueno. Y luego a veces le tocaban regaños por mi culpa. ¿Sí? Lo acepto. ¿Sí? Pero fui aprendiendo. Fui aprendiendo a escuchar. Y yo les voy a decir algo. Varios de mis errores que yo cometí fue por no saber escuchar. Por pensar que yo podía hacer eso o a lo mejor un poco más. Hasta que yo me di cuenta que la estaba regando. No estaba escuchando la instrucción que se me pedía. Y no te digo que pasó un año, ¿eh? No fue uno, no fueron dos. Yo creo que fueron como 4 años o 5. Donde yo un día dije, hagan de cuenta como unas antenitas, ya entendí. De verdad, ¿eh? Para mí fue revelación divina. Ya entendí. Y se me abrieron los ojos así, tanto espirituales como naturales, y dije, ¡wow! Era hacer las cosas como a mi suegro le gustaban que se hicieran, no como a mí. Desde ese día fue sencillo. Con los años después me decían, oye, ¿y cómo esto? ¿Y cómo el otro? Es que es bien fácil. Observen. Todo mundo
quiere saber y todo el mundo queremos tener ideas buenas, ¿cierto o no? Y es que si yo lo hago así, vas a ver que va a salir bien. No era lo que se me estaba pidiendo. ¿Sí? ¿Alguien lo ha hecho? ¿O soy el único? ¿Sí? Les voy a decir algo, ¿eh? Con los años, todos me preguntaban, oye, Johnny, voy a hacer esto. ¿Tú crees que a Javier? Nah, decía, tú piénsale, tú velo. O le decía, aguas, ¿eh? A Javier no le gusta eso, ¿eh? Y les voy a decir algo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿eh? Muchos no entienden y dicen, pero ¿por qué Johnny sí lo deja Javier y por qué a otros no? ¿Y por qué esto y por qué el otro? ¿Saben por qué? Porque aprendí a escuchar, aprendí a observar cuál era la instrucción que se me ha mandado y no salirme de ahí. ¿Sí? Un día Javier, ya estando aquí, me dijo algo y me dijo, oye, estábamos viendo de una situación y me dijo, quiero que me entiendas una cosa, me dice. Me dice, tú estás acostumbrado a hacer esto, esto, esto y esto y esto. ¿Correcto? Sí, le dije, eso es lo que hacía y eso voy a hacer. No, por eso te lo digo. Me dice, cámbialo y me dices cómo te va. Ahora, yo me quedé así como, era algo que a mí no me hubiera dejado allá. Y me dijo, yo lo hice aquí en la congregación por esto, esto y esto. Me dijo, no tienes tú que hacerlo, no está mal lo que quieres hacer, cámbialo. Y en unos meses me dices cómo te fue, si te funcionó o no te funcionó. Escúchenme algo. Es primero escuchar, obedecer, ¿eh? Es primero escuchar la instrucción y obedecer a lo que se ha dicho. ¿Cuántos quieren papás que sus hijos les obedezcan sus instrucciones? ¿Eh? Yo quiero que mis hijos obedezcan mis instrucciones. ¿Por dónde empieza? Por ti. Sí. Por ti. Es bien fácil. Tienes que morir. Es bien fácil. Yo me encontré que dije, a ver, mis opiniones no funcionan. Mis opiniones no sirven. Tengo que hacer lo que mi suegro quiere que yo haga. Y me fui más allá, ¿eh? No lo que mi suegro, lo que mi pastor me está pidiendo que yo haga. Hubo cosas que hice que las hice y no entendía, ¿eh? Las hacía y le decía, oye, ¿me puedes explicar por qué? Porque él me decía, si tú hay algo, pregúntame. Yo ya le decía, oye Javier, le digo, ¿por qué hicimos esto cuando yo creo que esto y esto y esto? Ah, me dijo, está bien. La Biblia dice esto, esto y esto. Lo que tú estás pensando no está mal por esto y esto y esto y esto. Pero yo estoy haciendo esto, esto y esto y esto por cosas que sucedieron en esto y esto, es esto. Ah, ¿sí es cierto? ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros podemos ver el panorama tan cercano, pero no estamos viendo más allá. ¿Sí? Y esta palabra aquí que yo les estoy diciendo, que dice en la instrucción, la comisión, que dice,
un obrero bajo la dirección de otro. Así era considerado Josué. Un obrero bajo la dirección de alguien más. Sí. Ese era Josué. Sí. Esas cosas donde le designan al pueblo, le dicen, ahora te toca a ti. Pero no fue de la mañana. Hubo algo que pasó en su vida, un recorrido que mostró el ser un hombre fiel. El que mostró el que era un siervo fiel a Moisés y que hacía las cosas conforme a lo que Moisés le pedía. Sí. Qué grueso, ¿no? Amados, tengan cuidado con sus pensamientos, con su intelecto, porque muchas veces eso nos roba de lo que Dios tiene para nosotros. Sí. ¿Por qué? Escúchame bien. Varias veces yo les he dicho que hay cosas que como papás no podemos hacer, ¿correcto? Sí. Esta es una de ellas. Tú das la instrucción en un tiempo, pero después tus hijos tienen que ser probados fuera de tus alas. Y si tú no los enseñas a saber escuchar a otros, como papás, hemos fallado en la diana. No veas tan corto, porque si ellos aprenden a escuchar instrucción de otro, les va a funcionar en un trabajo. Les va a funcionar ¿en qué? En su matrimonio. Les va a funcionar con sus hijos. Nada más el simple hecho de que saben obedecer a otro. ¿Sí? ¿Dónde empieza? Con Dios. Dios es el que hace algo en la vida de tus hijos, transforma su corazón. Dios hace algo en sus vidas, pero ahora a ellos les toca someterse. ¿Sí? Porque nunca vemos llaneros solitarios en la Biblia, ¿se fijaron? Siempre Dios está ahí y estaban bajo de otro. Y alguien terrenal. ¿Sí? ¿Por qué? Es importantísimo. ¿Sí? Es importantísimo. Yo por eso aún en cosas naturales, yo a mis hijos, yo desde pequeños yo les instruía. Hey, ve y despídete de tu profesor. Ve y despídete de tu maestra. Ve y saluda a tu profesor. Ve y saluda a tu profe. A los dos. ¿Y sabes cuántas veces lo tuve que hacer? ¿Regresarlos? Ni las puedo contar. Porque como niños están jugando, regresan y ¿ya te despediste? No, pero está hasta allá. Pues vaya hasta allá. A ver, qué malo, lo estoy matando, ¿verdad? Estoy diciéndole, ve a saludar. ¿Y saben con quién tuve que trabajar más eso? Con mi hija. Porque ella llegaba a la congregación, al pasillo, y hagan de cuenta que ella era invisible. Se ponía su traje de invisible, bajaba sus ojos y le hacía así. Y nomás iba viendo así. Le hablaban y ¿qué creen que hacía? Chiquita. ¿Por qué? Yo no quería una niña que no supiera saludar, Y me saludas, le decía. Y hagan de cuenta que era para ella. ¿Sí? ¿Por qué? Tenía que aprender a escuchar. Tenía que aprender a obedecer instrucciones. Qué mal papá, ¿verdad? Hoy en día me pueden decir que sí, ¿verdad? Qué mal papá, ¿cómo obligó a sus hijos a despedirse, ¿verdad, Pati? Y miren, durante 20 años, Pati, ¿lo has visto esto?
¿Sí? Dice, y vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad de nosotros, dar la instrucción. ¿Y qué dice en el versículo 1 en Proverbios? Y no menosprecies la dirección de la madre. Es un trabajo continuo el que debemos de estar como papá, como mamá y decir, hey, ve y salúdame a la maestra. ¿Sí? Ve y despídete de tu profesor. ¿Sí? Y no fueron días, no fueron meses, fueron años, amados. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Yo quiero, ¿y sabes qué? Se le han abierto puertas a mis hijos. Nada más por esos detallitos. ¿Sí? Nada más por esos detalles, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu papá pones la instrucción en la vida de tus hijos y mamá la dirección. Es un trabajo juntos, donde los dos, si trabajan juntos, pueden ir llevando, vamos a pensarlo, para que no se salga de las vías. ¿Sí? Aprendan a escuchar. Papás, escuchen a Dios primeramente. ¿Qué es lo que dice Dios para tu vida? Para que ellos puedan ver y puedan seguir ese camino. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Dios, yo te pido en esta tarde, mañana todavía, Señor, yo te pido que tú obres en nuestras vidas. Toca nuestros corazones. Y Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Si somos obedientes, número uno, escucharte a ti, Dios. Y número dos, con otros, Padre. Y Señor, yo te pido que nos pongas un corazón sencillo para saber escuchar la instrucción. Padre, haznos padres donde nuestros hijos puedan mostrar tu belleza. Señor, haznos sabios a nosotros como padres para enseñar a nuestros hijos la obediencia. Y Señor, si hay algún padre ahorita que no ha puesto estos fundamentos, Señor, tu palabra dice que si somos faltos de sabiduría, te la pidamos a ti. Danos sabiduría, danos inteligencia. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Papás, yo los quiero dejar con esto. Esfuércense y sean valientes, para la instrucción, para corregir en amor. Hay que ser puntuales, hay que ser constantes. Y nosotros como papá, disciplinar nuestras vidas para ello. ¿Sí? Porque si no, el corazón de nuestros hijos se tuerce. ¿Sí? Pueden tener comida, pueden tener vestir, pueden tener al parecer una buena familia, pero el corazón se tuerce. ¿Sí? Cuidemos el corazón de nuestros hijos. Y algo tan importante, tan sencillo, que si ustedes ponen énfasis en ello, van a saber obedecer al Padre cuando salgan de casa. ¿Sí? Y cuando sean jóvenes. ¿Sí? Con esto termino.
Yo me acuerdo que siempre a mi esposa y a mí nos decían, espérense cuando tengan hijos. Sí. No es tan fácil como dicen. Espérense que tengan hijos. Tuvimos hijos. Y luego nos decían la gente, espérense que sean adolescentes. Han sido adolescentes. Y luego me decían, pero va a llegar la juventud. Y están en esa etapa. Y quiero decirles algo, amados. No soy el papá perfecto, ni la mamá perfecta. ¿Sí? Pero quiero decirles que lo único que yo he aprendido es saber escuchar a Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. Y al día de hoy, muchos se sorprenden de cómo por la edad y cómo se conducen mis hijos. No es una varita mágica. Se llama constancia y disciplina. Son dos palabritas que te quedes. Constancia y disciplina. Sí. Y muchos van a decir ahora, pero espérate que ahora empiecen cuando quieran casarse. No me preocupa, ¿Sabes por qué? Porque yo he sabido lo que le he instruido desde hace muchos años. No me esperé a que me llegara, sino hubo una instrucción. Y no he cambiado en esos años, en la instrucción. Y ha sido fácil para ellos. ¿Sale? Los amo. Y les quiero decir esto. A lo mejor lo vemos difícil en el momento, pero va a traer descanso a tu alma. Si hacemos lo que Dios dice que hagamos, estar ahí. Solamente te digo que te esfuerces y que seas muy valiente para hacer lo que Él ha mandado hacer